por esta poderosa imagen, y a mí me gustaría que nos compartieras un poco cuál es la reflexión después de todo esto que ha sucedido, también de este recorrido que ha hecho la imagen, sobre todo porque pues el conflicto en Venezuela sigue, quizá ya no con estas protestas en la calle, pero al final, y como tú lo mencionabas, sí, a través de este golpe duro a la economía, no hay medicinas y hay una crisis social y política muy grave. Mire, yo creo que la principal reflexión es que las cosas siguen mal, que tristemente por más que nosotros hacemos el esfuerzo de que las historias se sepan para que ojalá tengamos soluciones como sean, sin pensar en tendencias políticas, sino pensando en la población de un país, de alguna manera se buscan soluciones, sea con el gobierno que está o con algún cambio, no, más allá de las tendencias políticas, que la gente que no come con tendencias políticas, sino necesita tener comida, medicinas, una situación terrible, no hay transporte público, tenga la solución a esos problemas, empiezas a llevar una vida normal. Creo que una de las mayores reflexiones, no solo con mi foto, sino también del WordPress, es que la humanidad realmente tiene un gran problema. No estamos viendo el daño que nos estamos haciendo nosotros mismos. Hay problemas de migración, hay problemas económicos, hay represión, la migración no se está atendiendo. Creo que tenemos que darnos cuenta que hay un problema definitivamente, lo que vimos de medio ambiente, la contaminación. La humanidad tiene un problema, nosotros estamos contando las historias, pero hay que buscar soluciones. Ya no solo es, bueno, vemos las fotos y qué bien, mira la foto de Ronaldo. ¿Y las soluciones dónde están? Ya nosotros hicimos nuestro trabajo, la prensa hace su trabajo. ¿Dónde quedan ahora los actores políticos que tienen que buscar las soluciones? Claro. Sebastián Salgado, en alguna entrevista que dio hace como un par de años, decía que el fotoperiodismo como tal, la fotografía como tal podría desaparecer con toda esta, con este nacimiento de las nuevas tecnologías. Hoy vemos que también Instagram, que incluso pues ya se premian también esas fotografías, tienen un gran auge. Y a mí me gustaría también preguntarte si tú piensas que la fotografía como tal va a desaparecer, está mutando, o en qué condición se encuentra ahora. Yo no creo que la fotografía vaya a desaparecer exactamente por lo que me estás diciendo. Si hubiese alguna intención de que fuese a desaparecer la fotografía, no existiría una red como Instagram que es de fotografía. O sea, eso ya por ahí, partiendo de ahí, la fotografía no va a desaparecer nunca. A la gente le gusta ver fotos, guardar recuerdos, transmitirlos, enviarlos, y las redes más bien están animando a eso, a la fotografía, que es muy diferente al fotoperiodismo. El fotoperiodismo sí, yo normalmente lo defiendo, y creo que más que nunca hace falta el fotoperiodismo, porque la situación de la humanidad está peor que antes. O sea, necesitamos fotoperiodistas que estén contando lo que está pasando, que estén quitándole la máscara a gobiernos que dicen que no están sucediendo ciertas cosas, a problemas que tratan de pasar disimulados, y hay que estar ahí contando esa historia diciendo esto está sucediendo, ojo, por favor vean lo que pasa. Creo que el fotoperiodismo sí está cambiando, hay que estar claro en eso. Si tú piensas que estamos en el fotoperiodismo de los años 50, no, estás equivocado. Hay que adaptarse a redes, hay que adaptarse a la velocidad con la que trabajamos ahora, hay que adaptarse que ya no son 2 fotógrafos en un conflicto, sino son 150 fotógrafos, y hay que tratar exactamente, para mantener vivo el fotoperiodismo, de ser lo más profesional, lo más correcto, lo más ético, responsable que se pueda. Todo el mundo puede hacer fotos, pero el fotoperiodista tiene que marcar la diferencia en eso, en lo profesional que es, para poder decir esto es algo que tiene credibilidad. No son fotos para el Facebook o para mi Instagram, sino es algo con responsabilidad, donde cuento una historia, donde haya algo fuerte, y la idea es que esto se pueda solucionar. Y eso creo que es la responsabilidad del fotoperiodista, y que tiene que entender lo que está sucediendo. Exacto, justamente el lado humano del que hablabas, Ronaldo, que finalmente sigue siendo pues el motor, ¿no?, de contar estas historias, de llevarlas a otro lado. Y también, si a través de todas estas tecnologías que existen, ¿dónde queda también ese lado humano? Porque es una cosa ahí que, claro, que sigue, ¿no? El lado humano, mira, yo creo que todos deberíamos tenerlo. Sé que hay gente que no es muy así. Cada quien tendrá que vivir con su conciencia. Yo creo que tenemos que ser humanos para poder contar estas historias. Hay gente que hace cosas con las que yo no estoy de acuerdo en el fotoperiodismo. Está bien, hay espacio para todos. Los medios decidirán qué hacen. Los lectores también decidirán qué hacen si se enteran de que algo no es correcto. Yo creo que hay que mantener este lado humano para poder contar las historias. Yo, en mi caso, quiero sentirlo, quiero seguir siendo humano. Yo sé que sufrimos el impacto de una historia muy fuerte. Cuando uno va, el terremoto del año pasado a mí me afectó muchísimo en México. Yo nunca había estado en un terremoto tan fuerte, y a mí me afectó muchísimo ver, no solo el susto del terremoto, sino ver las consecuencias,
gente que se quedó sin nada, que perdió familiares. Eso es terriblemente triste y eso uno lo recibe. Uno está ahí como una esponja y todo ese mundo negativo, toda esa violencia, cuando yo estoy en Venezuela y veo una familia protestando que va con los niños, eso te llega muchísimo. Oye, está tan mal un país que tú vas a sacar a tu hijo a esta manifestación. O en el terremoto, gente que de la nada salió a cargar piedras, gente que ni siquiera en su vida creo que había cargado una cubeta de agua, y los vi en el medio de los escombros. Eso te llega, o sea, todos esos sentimientos uno llegan y uno tiene que ver cómo lo transmite, y después uno, bueno, es responsable de ver cómo maneja todas esas cargas a veces negativas y todo eso. Ya tienes que ver cómo lo llevas. Claro, Ronaldo, sé que de esto te lo han preguntado mucho, pero en el momento justamente de las protestas y específicamente, tú ya nos contaste la historia detrás de la fotografía, pero ¿cómo separar también esa parte? Porque esto es tan emocional, como bien lo mencionas, hablabas de la tragedia de la guardería, el terremoto y bueno, las protestas en Venezuela. ¿Cómo separar de repente eso, ¿no? Y seguir haciendo el trabajo. Yo te voy a hablar por mi caso, no me gusta generalizar. En mi caso, yo asumo mi trabajo de manera muy seria. O sea, sé que uno, por encima de mí, de lo que soy yo, quiero ser fotoperiodista y quiero hacerlo bien. Aunque a veces esté afectado, a veces hay que bajar la cámara, me siento súper mal. Realmente a veces estás muy triste, es cierto. A veces estás muy triste, es mentira que somos, que la cámara, yo he escuchado cosas que la cámara me protege, mentira. Yo siento todo, bajo la cámara a veces, me volteo, respiro, regreso, me doy 5 minutos, vuelvo cuando la cosa es muy triste. Pero también asumo mi trabajo de manera lo más profesional posible. Es mi trabajo, lo quiero hacer y esta es la consecuencia del trabajo que hago. Yo veré después cómo manejo mis emociones, pero quiero que siempre sea recto. No quiero, en el caso de Venezuela, por ejemplo, que me dijeran, estás involucrado de un lado o otro. No, estoy muy claro en lo que tengo que hacer, cuál es mi trabajo y lo voy a tratar de hacer lo mejor posible. Claro, y por último, ¿cuál sería el consejo que tú le das a los jóvenes fotógrafos, fotoperiodistas, que bueno, pues están también empezando y bueno, pues algún consejo? Pues el consejo que doy es que esta profesión primero hay que amarla, no quererla, sino amarla. Porque aquí no comemos, no dormimos, las parejas están abandonadas, las familias están abandonadas, porque es que no paramos de trabajar. Y cuando esto realmente te gusta, uno sin darse cuenta se trabaja en un día 10, 12 horas. Entonces, que sepa que es un trabajo con mucho sacrificio, pero también es muy bueno, te da muchas satisfacciones. Estás donde suceden las cosas y puedes transmitirlas, puedes contar las historias y bueno, como consejo es, quieran esto, no se van a hacer millonarios definitivamente, no es una profesión para llenarse de dinero, pero te llena de satisfacciones. Estás con la gente, compartes con la gente de primera mano y eso no tiene precio.
¿Listo? Ronaldo, pues han pasado ya poco más de un año después de este suceso. Bueno, pues obviamente se te ha reconocido ya por esta poderosa imagen, y a mí me gustaría que nos compartieras un poco cuál es la reflexión después de todo esto que ha sucedido, también de este recorrido que ha hecho la imagen, sobre todo porque pues el conflicto en Venezuela sigue, quizá ya no con estas protestas en la calle, pero al final, y como tú lo mencionabas, sí, a través de este golpe duro a la economía, no hay medicinas y hay una crisis social y política muy grave.